Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Canal Charri Televisión? Estamos en la Serranía Entre Libros y hoy nos encontramos en un magnífico emplazamiento natural. Estamos en la Algaba de Ronda, justamente en el observatorio ornitológico que posee esta empresa de aquí de Ronda. En el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar sobre un libro muy interesante titulado Paseo por las aves de la Serranía de Ronda, cuyos autores son Juan Oñate García y Marta Oñate Gutiérrez. Bueno, Juan, pues creo que no hay mejor emplazamiento para hablar de tu libro y el de tu hija que en el lugar donde nos encontramos, ¿verdad? Evidentemente, aquí estamos delante de este magnífico observatorio de cara a la charquita donde beben los pájaros, o sea que es lo ideal para hablar de aves. Sin duda alguna que es un sitio ideal para hablar de aves. Bueno, pues queríamos empezar esta entrevista preguntándote precisamente cómo nace este libro. Bien, pues ya seguramente alguno conocerá el libro anterior a este, Las aves de la Serranía de Ronda, que hicimos entre un grupo de amigos, un grupo de compañeros aquí de Ronda, y como continuación un poco y en un plan un poco diferente también, pues surgió este libro. O sea, el otro libro era un poco más descriptivo. Que recordemos cómo se llamaba el otro libro. Las aves de la Serranía de Ronda, y estos son paseos por las aves de la Serranía de Ronda. O sea que ya el propio nombre añade ese matiz que va a tener este libro, y es que un paseo es algo agradable, algo que tú haces así con gusto y tal. El otro era un poco más descriptivo, más en un tono, digamos, más académico, y este es un tono un poco de transmitir sentimientos, de no solo interesar a las personas o no solo pretende que interese a las personas que ya conocen las aves o que quieren saber de aves, sino un poco intentar sensibilizar respecto a la naturaleza, respecto a las aves en particular. O sea que esa es la idea de cómo surge, ¿no? Surge la idea de hacer un trabajo amplio de esa forma, y decidimos con José Manuel desdoblarlo en dos trabajos distintos, ¿no? Por una parte hicimos un DVD que se llama todavía más intimista, así, Paseos románticos por la Serranía de Ronda, porque dado que el medio multimedia te permite otras formas de comunicar, pues en el DVD utilizábamos mucho la música de un fondo de guitarra de nuestro amigo Antonio González Cuqui, de aquí, guitarrista de aquí de Ronda, ¿no? Y lo hicimos en inglés o sea, en el DVD se puede seguir completo, la misma versión en inglés y en español, ¿no? En español, concretamente, otro buen amigo y compañero de allí del instituto, Juan Pino, con ese torrente de voz que tiene, pues va acompañando una serie de imágenes que se van sucediendo de forma animada, y de esa forma, y concretamente lo hemos hecho también en plan rima, o sea, no exactamente, digamos, poesía, pero sí queriendo decir algo sobre la naturaleza, sobre las aves, pero decirlo de forma agradable, ¿no? Entonces esa fue la primera parte en la que se desdobló el trabajo original sobre las aves en la Serranía de Ronda. Luego en el libro, pues insistiendo en esa misma idea de hacer agradable, de intentar sensibilizar, de intentar captar hacia la naturaleza y hacia las aves en particular a las personas, aparte de intentar ser completo y riguroso, o sea que no es que tampoco se quede en eso solo, ¿no? Pues en el libro los textos son mucho más amplios y tienen más información, recoge anécdotas sobre cada ave, sobre las aves en particular, sobre la serranía, en fin, que intenta un poco eso. El DVD con unos medios y el libro con otros,
son como dos cosas complementarias y siempre intentando captar hacia la naturaleza, hacia una sensibilización hacia nuestro planeta, que tan mal lo estamos tratando, para conseguir que los que no sean aficionados se aficionen y también que los que ya sean más o menos expertos pues tengan una idea bastante clara de lo que es ese mundo en nuestra serranía, ¿no? Bueno, y hablando ya sobre el propio libro, me figuro que tendrá una estructura, estará dividido en capítulos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues como todos los libros, efectivamente está dividido en una serie de secciones, ¿no? Como buen libro o como, bueno, yo pretendo que yo doy fe de que es buen libro porque bueno, solamente hay que ver nada más la portada y el interior y la verdad que, bueno, pues, es magnífico. Como cualquier libro, digamos, hay una pequeña introducción en la que los autores, mi hija Marta y yo nos presentamos un poquito y de alguna forma nos desnudamos en cuanto a nuestros pecadillos cometidos en algún tiempo con las aves. A continuación, pues como es natural para entender cualquier mundo de los seres vivos, pues es muy conveniente entender el medio en el que viven esos seres vivos, ¿no? Entonces tiene una sección que se llama Planeando sobre la serranía, que ya la misma idea lo dice, es como un vuelo hacia cierta altura en el que vas divisando, disfrutando y viendo cosas de nuestra serranía. Te habla un poco ahí de lugares de interés, lugares que por lo menos a los autores nos han hecho sentir algunas cosas especiales, ¿no? A continuación viene la sección Rutas con Encanto, o sea, una serie de rutas que no solo son interesantes desde el punto de vista de las aves, no solo por la cantidad o por la variedad de aves que tengan o la rareza, digamos, por lo menos en algunas de ellas, de las aves que podamos encontrar, sino también porque ya el mismo camino, el mismo itinerario, pues te sorprende con multitud de cosas, ¿no? O sea, desde el paisaje, las plantas, la vida en general, ¿no? A continuación tenemos una sección que es la que se llama Pincelada Ecológica, en la que se pretende que nos acerquemos a las aves como unos seres más, como algo muy así parecido a nosotros, ¿no? O sea, que comen, que beben, que en definitiva se agarran a la vida y esperemos que nosotros sepamos y queremos contribuir, precisamente con esta sesión, queremos contribuir a eso, a que sepamos a respetarla, a que sepamos que son unos seres vivos más, que incluso, como dice en el propio capítulo, tienen más antigüedad en este planeta que nosotros, tienen, sin haber hecho escritura y tal, pero tienen posiblemente más derechos que nosotros sobre esta tierra nuestra, ¿no? Pues tras ese acercamiento a los problemas, a las actividades, siempre en ese tono de despertar lo más positivo hacia ella y de conocer sus cosas más curiosas, más interesantes, pues tras esto digamos que está lo que sería el núcleo más importante del libro, que son las fichas de las aves, ¿no? Tenemos 190 especies que por lo menos en algún momento han sido vistas alguna vez en la serranía, y luego tenemos además una sección que le llamamos los sin fotos, porque no tienen ya una ficha, sino han sido citas ya muy particulares o algunas que no hemos podido conseguir la foto, ¿no? Y en cada ave pues se describe un poco sus características, cómo identificarlas, anécdotas, como decía, en algunas se recogen algunos refranes, algunas cosas así curiosas, y finalmente termina cada ficha pues hablando de cómo está ese ave en la serranía, ¿no? Algunas efectivamente, hay gente de los que ya han visto el libro y demás, y si este pájaro está aquí, este ave se puede ver aquí, pues efectivamente algunas se ha visto alguna vez, porque las aves son así, como vuelan, pues claro, resulta que te puedes encontrar una cosa rara y bueno, algunas las tenemos recogidas siendo conscientes de que son bastante escasas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahí están todo lo que sabemos
de aves en la serranía. Y te quería preguntar también al hilo, el ámbito geográfico de la guía, ¿cuál es? ¿Las rutas cómo se han estructurado? ¿Son todas por distintos ecosistemas? En principio, el ámbito geográfico, digamos, es la serranía. La serranía de Ronda, que ya administrativamente llega hasta los Montes de Corte o hasta Tolosa, pero que podría incluir perfectamente las sierras de Cádiz. El ámbito es la serranía de Ronda en general. Digamos la comarca administrativa, ¿no? Más zonas aledañas que también la guía puede servir. Que puede servir perfectamente para cualquiera de estas zonas aledañas, que sin estar incluido en la comarca administrativa, sí, pues tienen las mismas características biológicas y demás. Y luego cada ruta pues se ha elegido procurando que estén representados, por supuesto, todos los posibles ecosistemas, todos los posibles hábitats que podamos encontrar para las aves, y también teniendo en cuenta que tenga eso, algún hito interesante, alguna cosa curiosa, algo además de las aves que ofrecer al que haga la ruta, ¿no? O sea, que más completo no puede ser la guía. Hombre, si me preguntas a mí, yo te tengo que decir los lectores lo dirán. Que esa es la idea. Pues me figuro que para realizar este trabajo, en el cual se tocan pues varias facetas, ¿no?, habrás necesitado de la colaboración de un grupo de amigos o de personas relacionadas con estos temas, ¿no? Bueno, pues tú que has hecho algunos libros, sabes mejor que nadie el trabajo que hay detrás de un libro. O sea, que un libro no es, y sobre todo si quieres hacer un libro que te sienta a gusto, que creas tú que está más o menos decente, ¿no? Pues un libro no es una cosa que se echa como un huevo que se echa a freír, que tiene detrás mucho trabajo, ¿no? Tiene detrás un trabajo de fotografía, tiene detrás un trabajo de hacer las rutas, de documentarte, en el caso de las aves, pues además no puedes ir un día a una ruta y describir la ruta, sino que tienes que ir muchas veces, ver qué pájaros se van viendo en las distintas épocas del año, porque los pájaros no son los mismos en las distintas épocas del año. Entonces, efectivamente, hay mucho trabajo detrás de un... Y a pesar de que llevo mucho tiempo con este tema y he ido reuniendo muchos datos, mucha documentación y demás, pues efectivamente han colaborado conmigo bastantes personas, ¿no? Para empezar, ya en lo que es la elaboración del libro, pues mi hija me han echado una mano con repasito a las fotos, con corrección de textos, Sara, por ejemplo, que ha hecho traducción, pues resulta que es un poquito experta, por lo menos más experta que yo, ¿no? En el tema de los textos y demás, me ha echado algunas manitas, aparte de luego la labor final de la editorial, ¿no? Luego ha habido también, como dije al principio, que el trabajo estaba desdoblado en un DVD, el trabajo inicial en un DVD y en el libro. Pues en el libro ya creo que comenté algo antes de que nuestro amigo Juan Pino pues ha prestado su voz, esa maravillosa voz que tiene para transmitir como nadie esas sensaciones y demás. En la versión inglesa, que como decía también está íntegra, todo lo que está en castellano también está en inglés, pues otro amigo de aquí, inglés, que vive aquí en la serranía y que se dedica precisamente a enseñar pájaros a los ingleses que vienen a visitarnos, Peter John, también ha colaborado. Ha colaborado, como comentaba antes, en esa música que acompaña el fondo de guitarra de todo el DVD, Antonio González el Cookie, ese estupendo guitarrista que tenemos aquí en Ronda, ¿no? Tenemos la suerte de tenerlo. Y luego pues hay otros compañeros, otros amigos que también han colaborado dejándome algunas fotos, ¿no? Concretamente hasta 8 fotos de pájaros que yo no las tenía y ellos sí que pues me las dejaron, ¿no? Concretamente Javier Plata, que posiblemente sea conocido también en este mundo de las aves porque es otro gran aficionado y demás, pues me dejó una de esas fotos.
y además fue curioso porque de alguna forma me inspiró respecto a esto de los paseos, porque él tenía esa idea de hablar de paseos en la serranía con respecto a las aves y tal, y hablando, porque hacíamos algunas presentaciones en colegios y demás, pues se fue madurando en mí la idea, ¿no? O sea que no solo colabora dejando esa foto, sino como inspirador del trabajo también. De alguna forma. Juan Luis Muñoz, que es otro amigo y otro, como todo el mundo sabe, gran aficionado al tema de la fotografía, y yo diría que ya más que aficionado es un profesional, porque saca unas fotos preciosas muy buenas de pájaros, ¿no? Pues Juan Luis me ha dejado hasta 6 fotos de aves así que son un poquito más, y que las había conseguido, que no las tenía yo fotos, y otro bueno, amigo, la verdad es que no lo conozco siquiera, pero necesitaba una foto de un ave que habíamos detectado aquí en la serranía, y me enteré que la tenía, me puse en contacto por internet con él, se llama Todor Todorov y vive ahí en la costa, ¿no? Sin ningún problema, pues accedió a que la usara, y yo se lo he agradecido, le he mandado sus correspondientes ejemplares y demás, ¿no? Pero lo cierto es que ha colaborado con el trabajo de esa forma también. Y en principio, pues eso, la familia en general, tengo que agradecerle el apoyo y el aguante que han tenido con tanto tanto tiempo que le he dedicado a esto. Ausencia de la casa, ¿no? Eso, y cuando estaba en la casa muchas veces, tanto que le llegaron a poner al ordenador tonto, porque me dedicaba al ordenador tantas horas. Claro. Que bueno, que lo cierto es que sí, que a la familia también le tengo que agradecer la colaboración de esa forma. De todos modos hay que perdonarte todas esas ausencias, porque la verdad que este libro es magnífico y que bueno, es un libro de consultas, no solamente para la población escolar, sino para todas aquellas personas que se inician, incluso como tú has apuntado antes, que ya pues conocen un poco el mundo de las aves, y es una guía, es un libro de consulta que hay que tener en casa, eso estamos todos seguros. Yo lo he pretendido y bueno, no sé hasta qué punto lo habré conseguido, como tú dices, los lectores dirán. ¿Cuándo y dónde se ha presentado este libro? Bien, pues una vez que se terminaron los trabajos, se presentó en Ronda. En primer lugar se presentó en Ronda con motivo del Día de las Aves, como una de las actividades que organizó SEO Ronda, o sea, el grupo local de SEO de la Sociedad Española de Ornitología que tenemos aquí en Ronda, organizaba una serie de actividades aquí con motivo del Día de las Aves, y una de ellas fue la presentación del libro, ¿no? Fue en el Palacio de Mondragón y fue bastante agradable, hubo un grupo de gente, para lo que es normal en estos actos, bastante numeroso, ¿no? Después lo presentamos en Casa Arabonela, también porque invitaron a la editorial a que hiciera la presentación, y también no fue demasiada gente, pero vamos, también bastante interesante y bastante agradable, ¿no? Y por último, hasta ahora, pues lo hemos presentado en Benarrabás, que es curioso, un pueblo pequeñito, y si extrapoláramos la cantidad de personas que allí había con respecto a Ronda, pues seguramente no nos hubieran cabido en el más grande de los auditorios que tenemos aquí, ¿no? Pero no solo fue curioso eso, sino para mí ha sido de los actos de este tipo que hemos hecho, de los que más me han llenado por la cantidad de preguntas que hicieron, pero preguntas de un cierto nivel, digamos, ornitológico, ¿no? Y preguntas que se veían personas que estaban interesadas en este mundo de las aves. Fue para mí, de las que hemos hecho, la que más he disfrutado por ese hecho, ¿no? Por la forma de producirse, ¿no? En principio estas 3 han sido las presentaciones que hemos hecho del libro, y espero que seguramente hagamos alguna más todavía. Cuéntanos cómo nace tu afición por las aves. Mi afición a las aves viene de lejos. Lo que pasa es que dicen que hay aficiones que matan, o amistades que matan, o algo así, ¿no? Entonces, parte de aquella niñez ya lejana, ¿no? Y
es que yo me crié en el campo, como se dice así, además con todo el gusto, ¿no? de haber criado en el campo. Y resulta que como buen campesino, chaval, niño así que se cría en el campo, pues de chiquitillo puse mis perchitas y por eso decía eso de las aficiones que... y hice mis cositas, hice mis pinitos como cazador, que a medida que fui penetrando, digamos, en la naturaleza, estudiándola, cuando empecé ya a estudiar biología y demás, pues se fue transformando para pasar justo al polo opuesto, ¿no? O sea, a pasar a este cariño, a este gusto por las aves, pero ya para verlas, para fotografiarlas, para disfrutar con ellas, ¿no? Entonces, eso en principio pues puede parecer un poquito como una contradicción, ¿no? Pero yo la entiendo perfectamente y posiblemente el hecho aquel de que en aquella época de alguna forma le hace a ese mundo le hace un poco de daño, ¿no? Porque quieras que no, es curioso porque a pesar de que en aquella época era normal, así que la gente de campo pusiera sus perchitas y demás, había muchas más aves que ahora, o sea, era bastante más rico el mundo de las aves, o por lo menos la percepción que le queda a uno así, porque hay veces que las percepciones también nos engañan, ¿no? Pero yo recuerdo de aves que ahora ya apenas se ven y que en aquella época pues eran muy abundantes, ¿no? A pesar de eso, de que se ponían más, se cazaba, o por lo menos más que ahora no, pero la caza era... casi todo el mundo era cazador porque complementaba, o casi todo el mundo que vivía en el campo era cazador porque complementaba de alguna forma la dieta y demás. Era una cosa como más natural y como consecuencia, como la naturaleza es tan sabia, estaba en mejor estado, era más rica, más en concreto en el mundo de las aves. Y ahora ya pues ese cariño, ese afición, ese gusto por las aves que espero y ya me imagino que no habrá más cambios. No podemos olvidar que Marta Oñate, tu hija, es coautora de este magnífico libro. ¿Qué podrías decirnos de Marta? Pues como dice en la introducción, Marta tiene 26 años ahora, o sea, tiene una edad, tiene unos puntos de vista, tiene unos distintos de los míos, ¿no? O sea, por regla natural, ¿no? Marta, curiosamente, resulta que cuando eran las dos mayores eran pequeñitas, pues salíamos así al campo, la familia y demás. Y claro, como yo me gusta, siempre iba con mis prismáticos y ellas pues les decía que no gritaran, que tal, y ellas aquello, y Marta lo cuenta. Dice que eso en un principio le hizo incluso coger un poquito de manía a los pajarillos, ¿no? Pero curiosamente se ve que lo iría palpando, lo iría asumiendo y hizo ciencias ambientales, o sea, una carrera relacionada con la naturaleza, ¿no? Y curiosamente las aves se han constituido en su afición favorita también, o sea que también ha habido una cierta evolución, lo que pasa que en ella ha sido muy temprana, muy pronto, ¿no? Porque su vida concretamente ahora está haciendo el doctorado, después de haber terminado pues hizo como ahora hacen todos los jóvenes sus currículum y sus cosas y la admitieron, está en Barcelona y está trabajando con plantas, pero como consecuencia de su experiencia en aves, porque a lo largo de todos los años durante su carrera, pues los veranos se iba a voluntariado del aseo, a campos de trabajo, pues desde anillamiento, estudio de algunas especies, censo, en fin, que estuvo trabajando varios años con aves y como consecuencia de eso, el trabajo que está haciendo ahora en el doctorado va sobre plantas, concretamente, sobre el envejecimiento en plantas, y en esos contactos que tienen entre universidades y demás, pues han contactado con un grupo de suizos, que por lo visto los suizos son, en general los europeos,
son bastante aficionados a las aves, los ingleses, todo esto. Pues concretamente han contactado con un grupo de una universidad de Suiza que están trabajando con envejecimiento en aves y van a hacer un trabajo mixto en el que van a colaborar concretamente las dos universidades y concretamente Marta va a colaborar para intentar ver la relación, la posible relación existente entre el envejecimiento en plantas y el envejecimiento en aves, ¿no? O sea que sigue en la brecha trabajando con aves y es un mundo que le encanta, ¿no? Juan, ¿podrías hacernos un balance del estado de las aves en la serranía de Ronda? Bueno, tenemos la suerte de vivir en la serranía de Ronda, por lo menos todavía, como dice, que nos dejen como estamos, ¿no? Todavía. Bien, pues efectivamente la serranía de Ronda es uno de los, posiblemente de las comarcas, de las zonas más interesantes, donde mejor se encuentran las aves, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esta buena situación de las aves en la serranía de Ronda? Pues en primer lugar, la variedad tan enorme que tenemos en nuestra serranía, ¿no? Tenemos bosques de distintos tipos, los piensapares, los encinares, los castañares en el Genal. Tenemos ecosistemas de distintos tipos en cuanto a bosques, en cuanto a que hay otras zonas que son los roquedos, muy interesantes también desde el punto de vista de las aves, ¿no? Tenemos las riberas del Guadiaro, del Genal, el Pantanillo de Montejaque, ese sitio, ese remanso de paz que tenemos por ahí, la cola del pantano de Zahara, en fin, que hay un poquito también de humedales. Y sobre todo tenemos una situación también en cuanto a las migraciones, porque como sabemos las aves se mueven y muchas de ellas vienen aquí en verano, son las estivales que se llaman, vienen a reproducirse aquí en verano. Otras vienen en invierno, se van las estivales a África y otras vienen de zonas más del norte aquí a invernar, a encontrar lo que ya en esas zonas con tanto frío no, su alimento, su sitio adecuado, ¿no? Y hay algunas que solo pasan por aquí, aparte de las que tenemos aquí, que tenemos todo el año, ¿no? Entonces, por la situación de la serranía de Ronda, cerca del estrecho, que es el punto natural de paso hacia África, tanto de las que vienen de África hacia aquí, y que luego vuelven, claro, como las que vienen del norte, que algunas llegan también hacia África, pues por esa situación podemos encontrar una variedad una cantidad que sorprende, ¿no? No obstante, también hay que decir que las aves, al ser unas especies, un grupo de seres vivos que se desplazan con facilidad, no se puede particularizar, sino que están sometidas muy globalmente a los efectos nocivos, a las amenazas, a los daños que estamos haciendo precisamente a la especie humana. Y efectivamente en la misma serranía no hay que olvidar o no hay que ocultar que hay especies que están a menos y que tienen sus problemas, ¿no? Pero en conjunto podríamos decir que la serranía es un sitio muy bonito, muy adecuado, muy interesante desde el punto de vista ornitológico, ¿no? ¿Cuáles son las principales afecciones sobre la avifauna en la serranía de Ronda? Bueno, con respecto a las amenazas, a las afecciones, a las agresiones que hacemos, pues la mayoría proceden de la especie humana, ¿no? Que somos esa especie que llevamos 2 días en el planeta, como se dice en términos de evolución y demás, pero que estamos alterando mucho, ¿no? Pues para empezar, las aves, como todo ser vivo, necesita un hábitat, un sitio donde vivir adecuado, ¿no? Y estamos alterando muchos hábitats en el conjunto del planeta y también incluso en la serranía, ¿no? Pues desde la construcción de vías públicas, o sea, de carreteras, imaginaos lo que es un encinar precioso, donde hay un ecosistema equilibrado con una serie de aves, y que ahora lleguen las máquinas estas, empiecen a arrancar encinas y a hacer chalés, ¿no? O sea, imaginaos lo que hace, no solo ya desde el punto de vista de las aves, sino de todos los seres vivos. Y bueno, si resulta que
Hay quien se cree que eso es la panacea, pero resulta que si tenemos en cuenta que eso, el tener esos sitios vírgenes, esos sitios bonitos, va a ser un activo para el futuro, o sea, una fuente de riqueza para el futuro, porque esos sitios van a quedar cada vez menos, pues posiblemente repercuta también negativamente desde el punto de vista económico, que en definitiva es lo que suele mover mucho hoy en día a las personas, ¿no? Pero bueno, aparte de los hábitats, así de forma genérica, contaminamos los ríos, incendios forestales, cantidad de alteraciones de hábitats que se producen y que también se dan aquí, por desgracia, en nuestra serranía, a pesar de estar en una situación relativamente mejor que en otros sitios, ¿no? Pues aparte de eso, luego hay otra serie de amenazas que se dan también aquí, ¿no? Y es, por ejemplo, el uso masivo de plaguicidas. Eso envenena el campo, envenena la naturaleza. Las aves comen esos insectos que se han envenenado y les llega a ellas. Aparte de que nos llega a nosotros, los restos de esos plaguicidas y demás. Eso, desde luego, garantizado que afecta negativamente a las aves, ¿no? Y es una cosa que es muy general, ¿no? Los cebos envenenados que ponen, yo creo que personas que no lo tienen demasiado claro, ¿no? Hasta dónde pueden llegar sus efectos y demás, pero que se siguen, por desgracia, yo creo que menos, pero se siguen poniendo por colectivos a lo mejor que creen que hay las que se llamaban alimañas, ¿no? Que son otros seres vivos que tienen también su derecho a vivir, ¿no? Para eliminar a esas alimañas se ponían cebos envenenados y ahí afecta a aves, por ejemplo a buitres, por ejemplo a córvidos. Están los tendidos eléctricos. Aquí en la Hoya del Tajo pues tenemos datos de varios búhos reales que se han electrocutado, ¿no? La misma carretera, todo el mundo le ha pasado alguna vez que iba y ¡bum!, le ha dado un pajarillo y bueno, si contamos la cantidad de coches, la cantidad de pajarillos que se cruzan, es una cosa que tiene importancia. Así como eso, pues los mismos aerogeneradores, estos que se están generalizando tanto, que por ahora los tenemos un poquito fuera de la serranía y hacia Cañete y demás, pero que tienen un impacto también bastante negativo. O sea que amenazas hay y amenazas que están influyendo muy negativamente, a pesar de que, como hemos dicho antes, la serranía no sea el sitio peor para las aves, ¿no? Bien, pues aparte de que, como vemos, las aves es una afición de la cual, bueno, pues muchas personas disfrutan y gozan, también podríamos hablar de que la ornitología o alrededor de la ornitología existe un recurso económico también, ¿no? Un turismo ornitológico. ¿Cómo ves tú este campo aquí en la Serranía de Ronda? ¿Tiene futuro? ¿Qué es lo que se podría hacer? Pues tienes toda la razón y cada vez más. Yo creo que el hombre se dice siempre que tiene en sus genes eso de ser cazador, aunque también el hombre es inteligente y dándose cuenta de la situación en la que estamos, pues posiblemente podía moderar un poquito esa, sobre todo cuando caza un poco ahí por cazar, ¿no? Pero en fin, como tiene esa inquietud, el hecho de ver un ave nueva a muchas personas, y te digo que cada vez más. Mira, el otro día hablando con un grupo de ingleses que habían venido a ver aves precisamente, dicen que la equivalente a nuestra SEO aquí en España, en SEO somos más de 10.000 socios ya a nivel de España, ¿no? Pues su equivalente en Inglaterra dice que tiene del orden de 1 millón de afiliados, de amantes de las aves, ¿no? Entonces, esa afición, esa inquietud del hombre de siempre, de cazar o bueno, hay quien a lo mejor le da por coleccionar novias, ¿no? y conquistar a damas, ¿no? Pero en el caso de los ornitólogos, pues es precisamente esa afición a ir cada vez viendo más especies. Si ya pasas al siguiente paso a la fotografía, pues a fotografiar más especies, pues eso está moviendo muchas personas y yo creo que cada vez más, porque como la situación de la naturaleza está peor, pues la gente tiende más a buscarla y a contactar de alguna forma de nuevo con ella. ¿Qué trae eso? Pues eso trae que el que viene aquí a ver pájaros se queda en el hotel,
se va, se toma su cervecita, se hace su comprita, o sea, trae riqueza, trae dinero aquí a Ronda y a la serranía en general, ¿no? Entonces, el turismo ornitológico es un factor que no hay que desdeñar en absoluto y que posiblemente vaya cada vez a más, ¿no? Aparte de esa cosa indirecta, digamos, que dejan todo en cualquier negocio, pues hay personas que viven directamente. He hablado de Peter Jones y este hombre pues se dedica y además por lo visto tiene bastantes clientes, ¿no? O sea, cada día pues saca su grupito, le enseña a sus pájaros y bueno, le pagan por eso, ¿no? Mira, aquí estamos en este maravilloso lugar con este observatorio, en este centro de la Algaba que ha dado o sea, aquí ha trabajado mucha gente para hacer esto, para hacer poblado, para hacer todo esto, y este observatorio es para que vengan aquí personas a ver aves, y resulta que aquí ha habido gente trabajando que ha dejado dinero, ¿no? O sea que efectivamente la afición a las aves trae dinero aquí a nuestra serranía. Y de hecho, un día en una conferencia que di con Alfredo Carrasco del Centro de Iniciativas Turísticas, tenían estudios de que el que viene a ver aves, la pernoctación, o sea, el tiempo que permanece aquí en la ciudad es del orden de 3 días y pico, 3,4 creo recordar o algo así, ¿no? Mientras que lo más normal, el turismo normal, digamos, es que vienen por la mañana, se van con su autobús por la tarde, ¿no? O sea que es un turismo, digamos, de calidad. Interesante, exactamente. O sea que es un tema a cuidar, no solo ya por esa afición, por ese amor por la naturaleza, por las aves, sino incluso desde un punto de vista interesado, que es, como yo digo, que casi siempre mueve a muchas personas, ¿no? Bueno, y como profesional de la docencia que eres, me figuro que conocerás muy bien todas esas actividades que se realizan pues para promocionar el mundo de las aves, su conocimiento. ¿Qué es lo que se hace por aquí en la serranía? ¿Qué actividades, qué promoción tiene el mundo de las aves? Bueno, como profesional de la docencia y como miembro de SEO, o sea, como aficionado a las aves y concretamente componente de ese grupo que se dedica al estudio y la defensa de las aves, pues efectivamente conozco bastantes cositas. A lo mejor no tienen todas una gran trascendencia de cara, digamos, al público, pero que se hacen, ¿no? Concretamente en Ronda ya hice alusión antes a que hay un grupo local, se llama así, un grupo local de la Sociedad Española de Ornitología, en el que estamos un grupo bastante nutrido, alrededor de 20 y tantas, más 30 personas, ¿no? Y ahora mismo está coordinado por Paco Torres, también ha sido el coordinador Juan Luis Muñoz, ¿no? Y que cada año, por ejemplo, el Día de las Aves hace una serie de actividades, luego de vez en cuando se organiza también alguna salida así al campo de los componentes del grupo y de cualquiera que quiera, no hace falta, ¿no? Que sea socio o sea componente, si le interesan las aves, bienvenido en cualquier momento, ¿no? Eso, digamos, como grupo local, y luego la SEO a nivel nacional pues también tiene una serie de programas. Por ejemplo, hay un programa que se llama SACRE, Seguimiento de Aves Comunes Reproductoras de España, ¿no? En el que se hace en una cuadrícula del mapa, ¿no? Pues se hace un itinerario y se fijan un mínimo de 20 puntos, de 20 estaciones de escucha y observación de aves, ¿no? Y te vas parando 5 minutos en cada estación, así por la mañanita temprano, ya junio se hacen dos visitas cada año, y vas anotando todas las aves que vas oyendo u observando, y así año tras año pues se va teniendo una idea de la evolución de las especies, de si van aumentando, y aquí más de uno de los que componemos el grupo pues estamos trabajando en el programa SACRE, ¿no? Hay otro programa que se llama Noctua, que es equivalente a este, pero para las aves, para las nocturnas, o sea, para los
búhos, cárabos, mochuelos, etcétera, ¿no? Y se hace algo parecido, esto es fundamentalmente, como buenas nocturnas que son, pues a través del oído, ¿no? Y entonces se van anotando y se va viendo un poco la evolución, o sea que se hacen cosas de este estilo, ¿no? Aparte, ya desde el punto de vista docente, pues a mí que me encantan las aves, pues hemos, con mis alumnos, sobre todo en aquellas asignaturas cuando daba ecología, a los años que he tenido ecología, pues proponía a los alumnos algunos trabajitos que de hecho cuando hice los agradecimientos no concreté ese de que muchos alumnos a través de esos trabajitos, pues por ejemplo de recopilar nombres vernáculos, porque las aves tienen su nombre científico, tienen su nombre digamos oficial en castellano, pero luego en cada sitio suelen conocerse de una forma, ¿no? Y entonces había grupos de alumnos que recopilaban nombres de las aves, recopilaban curiosidades de las aves, y algunas de esas están recogidas en el libro, ¿no? Entonces, trabajos de ese estilo también se hacen en otro, no solo en mi centro, en otros centros como aquí en el Fernando de los Ríos, o en algún otro centro, pues se han hecho trabajos con egagrópilas. Muchas aves, o algunas aves, por ejemplo las rapaces, una vez se tragan la presa, o sea, se comen un ratoncillo, se comen un pajarillo, pues resulta que la digieren y las partes no digeribles, por ejemplo los huesos, las plumas, los pelos, etcétera, las regurgitan formando una especie de bolita que es lo que se llama una egagrópila. Y es un estudio muy curioso que lo han hecho algunos compañeros con alumnos, el estudiar las egagrópilas, porque de esa forma sabes qué comen, que va comiendo cada ave, la proporción de un tipo de presa, o sea, estudios curiosísimos, como decían. Y para colmo, por lo menos a mi entender, ¿no? de curioso así con respecto a las aves, de cosas que hemos hecho aquí en la serranía, hubo una vez, una época que colaboramos con un instituto ornitológico suizo en el que estaba estudiando la migración de las aves, y resulta que la colaboración consistía en la observación en las noches de luna llena, la observación del disco lunar con un telescopio, y se ve como cualquiera que tenga un telescopio con 30 aumentos, más o menos lo que se suele utilizar, lo puede hacer, ya no por estudio de ver migraciones y demás, sino simplemente por gusto de verlo. Se ve cómo cruzan frente al disco lunar diversas, según las noches, hay noches que la migración es más activa y se ven muchas, otras se ven menos, pero se ve cómo cruzan los pajarillos, y el trabajo nuestro consistía en anotar como si el disco lunar fuera un reloj, y anotar por dónde entraba, o sea, entraba por las 10 y sale por las 5, ¿no? Y de esa forma veían las direcciones de migración, la frecuencia, un poco el tamaño, en fin, fue para mí un trabajo muy curioso respecto a las aves, ¿no? Pues aquí tenemos una muestra, yo creo, bastante representativa de las cosas que hemos hecho y que se siguen haciendo aquí en la serranía respecto a este mundo tan interesante y tan maravilloso que es el de las aves. Bien, pues hemos llegado al final de este programa, de la Serranía entre Libros, con Juan Oñate y también coautora, aunque no está presente hoy aquí, Marta Oñate, de este magnífico libro, Paseo por las aves de la Serranía de Ronda. Creo que no hemos dejado ningún tema sin tratar, Juan. Bueno, en principio es usted un eficiente presentador, porque me ha tocado, yo creo que prácticamente la totalidad de los temas que podíamos hablar, porque hemos hablado del libro, hemos hablado de un poco de la historia de los autores, de cómo, y hemos hablado del interés actual de las aves, de la situación, o sea que yo creo que sí. Ha estado bastante completito. La verdad que sí, Juan, muchas gracias. Solamente nos queda deciros que a todos vosotros, a todos los televidentes de Canal Cherry Televisión, ya saben que este libro, Paseo por las aves de la Serranía de Ronda, pueden encontrarlo en cualquier librería.
tiene un precio módico, son 18 euros, y bueno, todo lo que aquí se ha hablado está condensado en este magnífico trabajo realizado por Juan Oñate y por Marta Oñate, y que bueno, no debe de faltar en cualquiera de las librerías de Ronda y de cualquier pueblo de la serranía. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.